cómo aproveché la oportunidad que me dio mi técnico. Video súper importante para cualquier futbolista que esté mirando este video, justamente. Y súper importante que entiendan dos cosas. Que número uno va a ir sin edición y número dos no. Nike todavía no me sponsorea. Porque parece a propósito que el micrófono esté ahí y que la remera sea así, pero créanme que no. Bien gente, hoy vamos a ver un tema súper importante. Muchas veces como jugador de fútbol te llega esa oportunidad la cual esperaste y trabajaste un montón de tiempo, un montón de entrenamientos mentales, físicos, un montón esperaste por esa oportunidad. Te llega la oportunidad. Esa que tanto querés, esa que tanto deseas, esa por la cual tanto venís trabajando, te llega. Pero cuando te llega, vos ya de por sí sentís que no es lo mismo. Sentís que hay algo que es diferente. Sentís que hay algo que no te gusta. Hay algo que sentís que va a salir mal. Es difícil de explicar, pero es como un presentimiento. Es algo que es raro. Pero sabés que nada va a salir como salió la última vez o como la vez que te fue bien. Sentís que es una situación totalmente diferente, aunque vos quizás vivís eso todos los fines de semana, todas las semanas, aunque vos ya lo vivas. Esa vez sabés que es diferente, pero no entendés ni sabés todavía el porqué. Un pensamiento muy común que se viene cuando vas a jugar un partido es: el rival es más que yo. Muchos jugadores tienen ese pensamiento: el rival es más que yo, el rival es más que yo, el rival es mejor que yo. Y ese pensamiento es detonante previo y en el partido. Previo al partido, en el partido y post partido es un pensamiento detonante que puede hacerte jugar muy mal, que puede hacer que vos no disfrutes de jugar, que puede hacer que vos no conectes al 100% con tu jugador interno, que puede ser que vos no conectes con ese niño que entraba a la cancha y se divertía. Puede hacer simplemente que sea un bloqueo emocional, un bloqueo mental y un bloqueo físico, técnico, táctico, que obviamente no va a permitir que tu juego sea divertido, que tu juego lo juegues bien y puedas rendir, y que por sobre todo fluyas, disfrutes, conectes con ese niño en ese juego. Entonces es súper importante que ustedes puedan también empezar a trabajar ese pensamiento, ¿no? Por otro lado también mucho te puede venir la ansiedad, los nervios. Son dos situaciones muy comunes en jugadores de fútbol y que limitan demasiado. Ese nerviosismo previo a entrar, de que estás temblando incluso del miedo, temblando incluso de miedo a no equivocarte, o esa ansiedad de querer que ese partido termine para saber que hiciste las cosas bien, o esa ansiedad de querer que ese partido empiece ya para hacer las cosas bien, o esa ansiedad que te genera pensar que te vas a equivocar. Todo proviene de esos miedos y de esas dudas que vos también te generás. ¿El rival será mejor que yo? ¿Yo rindo más que el rival? ¿Merezco esta oportunidad? ¿Merezco estar acá? Esas dudas que siembran poco a poco ese miedo, y ese miedo lleva a los nervios y a la ansiedad. Otra cosa que pasa es que me pasaba en el juego y se iba. Tenía este conflicto en el partido y después en los entrenamientos, jugando con amigos o en cualquier otra situación, no me pasaba. Me pasaba únicamente jugando partidos profesionales, por supuesto. Y esto es súper importante, porque el problema uno lo tiene generalmente en los momentos donde más sale de su zona de confort. Para algunos jugadores salir de su zona de confort significa jugar partidos profesionales. Es una situación que no es cotidiana y eso les genera miedo o les genera conocer un área que no es tan conocida. Por lo cual, por eso sentís que en los partidos sí tenés esos miedos, esos nervios y esa ansiedad, y quizás en un entrenamiento con tus amigos no la sentís. Es algo obvio. Pero, ¿crees? Y esto es como pregunta que me gustaría que dejen en los comentarios. ¿Crees realmente que vos, al no trabajar esto, algo va a cambiar? Y la otra pregunta es:
¿crees realmente que si vos cambiás algo, esto va a cambiar? Esas son las dos preguntas que quiero hacerte frente a esto que ocurre en el partido y no ocurre en un entrenamiento o en algún otro lado. Ahora sí te quiero contar mi propia experiencia personal que yo mismo he vivido y me ha pasado, que me he hecho mucho una pregunta en particular y quiero compartírsela con ustedes. La pregunta es, ¿son mejores que yo? Siempre me hacía esa pregunta previo a entrar al partido. Veía a los rivales y los rivales se veían de esta manera, como la montaña de mi mate, impecable. Parecían que me iban a arrasar, que me iban a matar, que iban a jugar muy bien, que eran buenísimos táctica, física y técnicamente y obviamente en mi cabeza eran superiores a yo. A mí, perdón. Pero claro, a medida que iba pasando el partido este pensamiento se iba yendo, porque me daba cuenta de la realidad, que ellos no eran mejores que yo, y que incluso yo estaba mejor físicamente, técnicamente y tácticamente, por lo que ellos no estaban mejor que yo. Pero mi mente creía eso. Y recordá que todo lo que la mente termina creyendo, lo termina generando. Por lo cual todo lo que la mente cree, crea, justamente. Y una de las mayores presiones / candado que tuve en mi carrera fue esta pregunta. Mejor dicho, esta creencia de creer que todos eran mejores que yo. Y al creerme esto, al creérmelo realmente, yo no jugaba libre, no jugaba conectado con ese niño que yo quería jugar, sino que jugaba presionado, jugaba a no equivocarme, jugaba fácil y no me daba cuenta que eso en parte estaba afectando mi gran rendimiento deportivo y que eso lo achicaba y que claro, al achicar mi margen de error, achicaba el margen de posibilidades porque no me animaba, no era yo realmente. Entonces todo esto me llevó a otra pregunta más grande que fue, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para, en su momento era jugar a primera? ¿Qué me falta para ser un mejor jugador? ¿Qué me falta técnico físicamente si yo en la semana entreno todo, hago todo bien, con mis amigos rindo bien, en los entrenamientos rindo bien, pero en los partidos es como que no me puedo desenvolver 100% como soy yo? Y fíjense como una creencia de son mejores que yo me llevó a una creencia más grande a la cual me decía, ¿qué me falta? Y por supuesto, estas creencias no eran nada positivo en mi cabeza, no me ayudaban en lo absoluto. Entonces, poco a poco fui entrando en el mundo de la mentalidad y cansándome también de esta situación, la cual no me ayudaba, me estresaba, me agobiaba y me generaba mucha ansiedad, miedo, dudas. Empecé a cambiar porque me harté de seguir de la misma manera, no quise más. Por lo cual uno de mis pasos a empezar a cambiar fue empezar talleres en los cuales gente que quería lo que yo quería tener ya lo había conseguido. Y una de esas era esa confianza o era esa creencia positiva en vez de que sea una creencia negativa. Y algo, poco a poco con el tiempo, un gran mentor me dijo, vos hoy ya tenés todo, aunque vos no lo veas, porque todo está dentro tuyo. Pero aunque parezca loco, no lo ves dentro tuyo, sino que lo ves lejos. Y eso me cambió totalmente la manera de pensar, de creer y de ser. Cuando uno entiende que la mayor parte de las respuestas de este mundo están internamente, entiende que no hay que buscar más nada afuera y consigue con la suficiente conciencia entender que poco a poco lo va a ir trabajando y que va a ir saliendo. Entendiendo que uno ya tiene todo dentro de uno mismo, responde muchas preguntas, a lo cual también deja muchas otras preguntas inciertas, pero principalmente responde todo y elimina esa creencia. Cuando se te venga esa creencia de ¿qué me falta o por qué son mejores que yo? Nada, ni nadie es mejor que yo. Yo soy mejor que ellos, porque yo tengo todo acá internamente. Tengo todo lo necesario para lograr lo que yo quiero soñar, lo que yo soñé, lo que yo amo hacer, lo tengo acá adentro. Y sé que lo voy a lograr. Y eso, justamente, siempre hace una analogía, justamente este mentor al cual te digo,
la analogía es la siguiente. Imagínate que baja Dios, o el universo, o lo que creas, y te dice, cuando escales esa montaña, que confirmado lo vas a hacer, vas a conseguir ese resultado. Pero te aseguro 100% que esa montaña la vas a escalar y vas a llegar a la cima. Anda, nada más la tenés que escalar. Y por otro lado, hay otra persona a la cual no se le dice nada y va a escalar la montaña. La persona número 1 ya sabe que va a llegar, porque bajó Dios y le dijo, vas a llegar. Y la otra persona no sabe nada, entonces simplemente los dos empiezan a escalar. Cuando escalás, empieza a haber frío, empiezan a complicarse diferentes situaciones al escalar una montaña, y la persona 1 sigue caminando con confianza, porque no solo cree en él mismo porque Dios se lo dijo, sino porque él cree en él mismo. Tiene la creencia de que él va a llegar, pase lo que pase va a llegar, porque Dios se lo dijo. Confía en Dios, confía en él. En cambio, la persona número 2, frente a toda esa adversidad, pueden venir 1000 dudas, 1000 preguntas, incertidumbre, miedos. ¿Por qué? Porque no tiene la certeza de que bajó Dios y le dijo que va a llegar. Esto no es un simplemente confíen en Dios a ciegas. Confíen en Dios aplicando, haciendo, pero generen esa creencia de que lo van a lograr. Generen esa creencia de que va a pasar. Esta analogía me encanta y trato de llevarla al día a día porque realmente es súper importante. Y otro de los puntos también que me deja ver es, no veía lo que realmente yo era. Yo realmente era un 10, pero jugaba como un 5, un 6, porque no me animaba, porque esa creencia me bloqueaba lo que tenía internamente. Era como internamente tener una cortina que tapaba todo mi potencial. Bueno, hoy esa puede ser su situación. Y acá te van unos puntos que a mí me ayudaron poco a poco también, no solo con las analogías que te hice recién, sino que también cómo esto me ayudó, o estos pasos que te voy a dar ahora, cómo me ayudaron a empezar a eliminar estas creencias, a mejorarlas y a cambiarlas. Por ejemplo, número 1, me dejé de comparar. Me dejé de comparar con los demás. Dejé de ver a los demás como más o menos que yo. Simplemente los veo. Pero yo sé lo que puedo dar y confío en lo que yo puedo dar. Entonces me centro en mí, no en los demás. Número 2, me rebajaba. Muchas veces me rebajaba a nivel de los demás. Y es lo que te digo. Si yo creía que eran buenos, me iba a achicar. Si yo creía que eran malos, me iba a agrandar. Pero al final siempre termino dependiendo de otro. Por lo cual o me rebajaba o me crecía. Pero ninguna de las dos realmente me ayuda. Porque ninguna de las dos me hace jugar desde lo que yo realmente soy. Desde lo que yo realmente puedo dar. No confía en mí. Obviamente al preguntarme todo el tiempo, la pregunta genera desconfianza. Y cuando esa pregunta cada vez te genera más y más y más desconfianza, en la cancha se va a notar. Recuerden siempre que un técnico mío de chico me dijo, cuando vos jugás confiado, sos un jugador totalmente diferente. Y no solo vos, sino que todos los jugadores en el mundo. Por lo cual, jueguen con confianza, vayan trabajándolo. Y otra de las cosas súper importantes, autoconcepto. Definí mi propio autoconcepto. Porque claro, al yo compararme con los demás, el autoconcepto iba a ser diferente frente a los demás. Es decir, si había un jugador que era mejor que yo iba a ser menos. Si había un jugador que era peor que yo iba a ser más. Entonces, realmente no había un autoconcepto propio. Simplemente me guiaba por los demás jugadores. Y eso me perjudicaba en grandes cantidades de rendimiento deportivo. Otro y el último punto muy importante es callar ese debate interno. Ese debate de miedo, duda, ansiedad, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué esto, qué lo otro. Cállalo. Es difícil, sí, pero trabajalo. Callá esos demonios que tenés adentro. Buscá la manera, porque la vas a encontrar. Y por último, quiero decirles que confíen y tengan paciencia. Confíen en ustedes y tengan la suficiente paciencia para entender que tarde o temprano se les va a dar, que tarde o temprano se van a entender mejor, que tarde o temprano trabajando esto lo van a mejorar. Es inevitable, si vos realmente trabajás para mejorar, vas a mejorar, más lento, más rápido,
puede ser, pero siempre vas a mejorar. Por lo cual, trabájenlo, entiéndanse y ténganse paciencia. Así que nada, gente, ojalá les haya servido el video de hoy, ojalá les haya gustado. Si les gustó, les pido que lo compartan, le den me gusta o dejen like, que me va a ayudar un montón a mí. Si quieren trabajar conmigo de manera personalizada, uno a uno, el autoconcepto, la confianza, cómo jugar desde tu niño interno, cómo lograr liberarte de tanta presión, cómo empezar a trabajar tu mentalidad para tener un diálogo interno positivo y una mentalidad positiva. Si quieren trabajar todos estos temas y muchos más, déjenme en mi Instagram, que lo tienen acá abajo, un DM, así vamos a estar en contacto para revisar tu caso. También no se olviden que tienen mi comunidad de WhatsApp, en donde todos los días hay contenido nuevo. Les mando un gran abrazo y gracias por ver. Abrazo.